Olá para você que está nos vendo agora no nosso canal aqui do YouTube, no canal do YouTube do A Vida no Centro. Eu sou o Cleiton Melo, sou cofundador da plataforma A Vida no Centro, junto com a Denise Pacotina, que está aqui com a gente. Bom, nós vamos ter aqui um bate-papo muito interessante, um convidado internacional e que tem uma história fabulosa, né, Denise? Isso, é isso aí. Muito obrigada, Jorge Melguizo. Obrigada por estar aqui com a gente. Exatamente. E só para contar rapidamente o que é o Jorge, antes de passar a palavra para ele, o Jorge é jornalista, consultor, professor de gestão pública e foi gerente do Centro de Medellín e secretário de Cultura e Desenvolvimento Social de Medellín. Ele é um dos responsáveis, um dos líderes pelo processo fabuloso de transformação social e cultural de Medellín, que passou de cidade mais violenta do mundo nos anos 90 a um case de urbanismo social e foi eleita, inclusive, em 2013, como a cidade mais inovadora do mundo. O Jorge é um cara que tem uma história fabulosa, ele vai contar aqui para a gente muito dessa experiência. Jorge, muitíssimo prazer, é uma honra para nós aqui do A Vida no Centro ter você aqui no nosso videocast, podcast, nesse bate-papo com você. Bueno, encantado, Clayton, Denise, encantado de volver de esta manera a Brasil. Estas maneras digitales, estos nuevos territorios digitales, estas calles digitales que se han convertido en esta pandemia en una posibilidad y que yo creo que además cuando volvamos a esa, entre comillas, normalidad, estas calles digitales, estos rincones digitales seguirán siendo una posibilidad de encuentro y de cruces de historias. Pero además me encanta siempre compartir con Brasil porque suena raro. Yo conozco una buena parte de Latinoamérica, 18 países de Latinoamérica. He recorrido mucho Brasil, no sé, tal vez unas 40 ciudades de Brasil, de muchos estados, en los últimos 10 años. Y he llegado a una conclusión, Clayton y Denise, es que los dos países de Latinoamérica más similares en su sociedad son Brasil y Colombia. Nosotros, los colombianos, compartimos muchas cosas con Venezuela, éramos un mismo país, o con Ecuador, o con Perú, o con Panamá. Panamá era parte de Colombia, pero no somos tan parecidos. O con Centroamérica, no, o con Argentina, o con Chile. En cambio, con Brasil hay unas enormes similitudes sociales, una manera de mirar y de pararnos ante el mundo. Entonces siempre es un placer regresar a Brasil. Muito obrigada. E você sabe que eu já estive há alguns anos num evento que era um centro de integração, uma discussão de negócios de Brasil e Colômbia. E realmente tem muita similaridade, né? E eu acho que especialmente com essa parte onde a gente está aqui no Sudeste, que é uma coisa, embora vocês estejam muito distantes aqui de São Paulo, mas tem uma similaridade no modo de ver a vida, né, do trabalho, e é bem interessante isso, né? Jorge, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como o Cleiton falou, você é jornalista, consultor, foi gerente do Centro Medellín, secretário de Cultura e Desenvolvimento Social, e participou diretamente desse projeto de urbanismo social e que transformou Medellín, né? Para quem ainda não está atualizado, Medellín nos anos 90 era um dos lugares mais violentos do mundo, acho que chegou a ser a cidade mais violenta do mundo, né? E hoje, hoje dá até vergonha para a gente aqui no Brasil, porque o índice de criminalidade no Brasil, de homicídios, é maior do que Medellín. Então, conta um pouquinho, e você é parte dessa trajetória aí, vitoriosa, né? A gente sabe que, obviamente, o trabalho nunca está concluído, né? Tem sempre muito a fazer, mas conta um pouquinho dessa trajetória do seu trabalho aí, que já teve resultados tão bons. Bien. Dos respuestas, una en la personal y otra en la ciudad. La personal. Yo nací en un barrio que tiene mucho nombre en Medellín, que es el barrio San Javier, la Comuna 13 de Medellín. Nombrar la Comuna 13 es como un símbolo de todo lo que fue lo peor de la ciudad. La Comuna 13 podría ser algo similar a una favela en Brasil, con una historia, es un barrio obrero. Mi padre era un obrero de una fábrica textil y mi madre una ama de casa. Y ese barrio, un barrio obrero, un barrio de una clase media baja, rodeado de sectores
bajos, pero en 1980 el barrio fue en las laderas de la montaña de este barrio, de la Comuna 13, fueron ocupadas ilegalmente por miles de habitantes desplazados de violencias o desplazados de pobrezas de otras regiones del país o de la misma Medellín, desplazamientos intraurbanos. Y el barrio empezó a vivir una situación, una espiral de violencia muy fuerte, y durante muchos años se convirtió en el barrio de mayores violencias en la ciudad de Medellín. Cuando Medellín tenía el índice de la ciudad más violenta del mundo, éramos la ciudad con peor tasa de muerte violenta en el mundo, lo fuimos durante 20 años. 20 años continuos, Medellín fue la ciudad del mundo donde más gente murió violentamente. Durante esos años, mi barrio, la Comuna 13, era también siempre el primero o el segundo o el tercer barrio con peores violencias, siempre. Entonces era vivir en la peor ciudad del mundo para la vida y en el peor barrio en la peor ciudad. O sea, se combinaban muchas cosas. Eso también desde los 13, yo tengo 59 años y desde los 13, 14 años empecé activismo en mi barrio. Un activismo en las juntas de acción comunal, en grupos juveniles. Luego estudié en una universidad pública y ahí hice activismo en derechos humanos y en proyectos sociales. Y dediqué más mi trabajo de comunicación social y periodismo a proyectos sociales, a proyectos de organizaciones populares, a trabajar con comunicación educativa en sectores barriales o en comunidades campesinas. Y vinculado siempre 14 años a organizaciones no gubernamentales, fue mi vida profesional desde los 28, 29 años hasta los 43, y luego 7 años en la gestión pública. Gerente del centro un año, secretario de Cultura 4 años, en Medellín se llama Cultura Ciudadana, y 2 años secretario de Desarrollo Social y Económico, a cargo de los procesos de organizaciones de sociedad civil y de las economías sociales de Medellín. Y desde el 2010 hasta hoy, un trabajo independiente de consultoría y de acompañamiento a procesos en otros países, mucho en Brasil, mucho en Argentina, mucho en Uruguay, mucho en México y algo en casi toda Latinoamérica, acompañando, y cierro ahí, acompañando procesos de cultura para la transformación social, mucho de lo que ustedes llaman en Brasil, desde el gobierno de Lula da Silva con Gilberto Gil como ministro de Cultura y Celio Turino como secretario de Ciudadanía Cultural. Celio vive en Sao Paulo hoy, es de Campinas. Mucho de eso que ustedes llaman puntos de cultura. Acompañando, creamos una red con Celio Turino y otra gente en Latinoamérica, y hago parte de esos procesos de cultura viva comunitaria, de puntos de cultura en Latinoamérica, pero también mucho en todo lo que llamamos urbanismo social, acompañamiento a los procesos de intervención integral en los barrios de mayor pobreza, de mayores violencias y de mayor densidad poblacional en Latinoamérica. Ese es mi trabajo, digamos, hoy. A eso me dedico, a dar conferencias, a dar clases y a acompañar procesos en diferentes países sobre estos aspectos. Y hoy hago parte de 5 o 6 colectivos, alianzas en Medellín de activismo, activismo político, activismo social, activismo barrial. En mi barrio tenemos un grupo de vecinos que nos defendemos lo público por encima de intereses privados, de constructores y de corruptos del gobierno. Entonces, bueno, sigo trabajando mucho en esas múltiples tareas ciudadanas y en las tareas profesionales. Eso es, digamos, desde ahí es de donde miro yo también parte de lo que ha pasado en Medellín. Y la segunda respuesta, Medellín, el dato que ustedes dieron. 1991, Medellín tuvo ese año, hace 30 años, la tasa de muerte violenta más alta en su historia. 382 personas muertas por cada 100.000 habitantes. 382 por cada 100.000.
Teníamos un poco más de 2 millones de habitantes y murieron violentamente en 1991 6.700 personas. 6.700 personas. Eso indicaba un promedio de 18.3 muertes violentas cada día del año durante todo el año en Medellín. Es un horror, un horror. Y esa situación, la búsqueda de salidas desesperadas para esa durísima situación, convirtió a finales de los 80 y principios de los 90, convirtió a Medellín en un laboratorio social, un laboratorio educativo, un laboratorio cultural y un laboratorio urbano. En un laboratorio se hacen ensayos todos los días y pasa en los laboratorios, la mayoría de esos ensayos fracasan. Pero la diferencia entre un laboratorio social, urbano, educativo y cultural de una fábrica de fracasos, la diferencia es que en la fábrica de fracasos no se aprende del fracaso. En cambio, en el laboratorio social, urbano, educativo y cultural, de cada fracaso aprendíamos algo. Y ese aprendizaje se convertía en un nuevo proceso que tal vez fracasaba, pero que aprendíamos nuevamente. Y de esos múltiples fracasos urbanos, sociales, educativos y culturales, desarrollamos unas enormes capacidades públicas, ciudadanas, privadas, universitarias, para conjugarse en un trabajo mancomunado, en un trabajo de integración y de articulación entre múltiples sectores que nos llevó a obtener resultados de transformación reales en Medellín. Cierro la respuesta diciendo esto. Medellín, en diciembre del año pasado, de 2020, tuvo una tasa de muerte violenta por homicidio de 14.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso significa que en 30 años bajamos de 382 a 14.5. Eso significa una disminución del 96.3%, 96.3% menos de muerte violenta en Medellín. 14.5 muertes por cada 100.000 habitantes es 2 veces más que la media mundial. O sea, todavía la muerte violenta es dura en Medellín, pero ya no somos ni la ciudad con mayor tasa de muerte violenta en el mundo, que fuimos durante 20 años, y ni siquiera estamos ya en uno de los 50 primeros lugares de la clasificación de ciudades con mayor tasa de muerte violenta. Olha, Jorge, é muito impressionante mesmo, né, esses resultados e como se deu essa transformação. Por isso que eu gostaria de perguntar para você, assim, em mais detalhes, como é que foi? Uma coisa interessante que você falou numa palestra recente, que ao se pensar uma cidade, ou planejar uma cidade, é preciso ter o social à frente, no momento de desenhar a cidade. Né? E muitas vezes a gente ouve falar, né, a gente vê os prefeitos, enfim, sempre pensando em projetos urbanos ou projetos de infraestrutura, e você vem com a visão do social. Você pode explicar um pouco melhor isso e como isso foi importante em Medellín? Sí. Mira, durante muchos años nosotros mismos usamos una frase que después nos dimos cuenta que era una frase equivocada, una frase falsa. Y la frase que usamos durante muchos años era que todo proyecto físico, que toda obra urbana, que todo edificio público tenía que tener un contenido y un resultado social. Y decíamos, toda obra física, una calle, un sistema de transporte, una biblioteca, un edificio educativo, tenían que tener un contenido y un resultado social. Y esa frase la dijimos muchísimas veces. Pero años después, incluso a partir de una conferencia que hice en Recife, en Brasil, le respondí, estaba hablando ante varios prefeitos de la zona de Pernambuco, y les dije, mire, realmente lo que nosotros
hemos estado intentando hacer durante 30 años es un profundo proyecto de transformación social con contenidos y resultados urbanos. Es decir, es la misma frase, pero al revés. Y al cambiar la frase, ya no es una obra física con contenidos y resultados sociales, sino un proyecto social con contenidos y resultados urbanos. Cambia el sentido de lo que realmente estábamos haciendo. Y eso me lleva a mí a decir que lo que las ciudades necesitamos es definir, acordar proyectos sociales, qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de sociedad necesitamos ser, y desde esa definición del tipo de sociedad que necesitamos ser, definir qué tipo de proyectos urbanos hacemos. Entonces, cuando en Medellín, por ejemplo, nos dijeron graves problemas de tráfico en Medellín, es un valle estrecho que tiene una ciudad central que es Medellín, 2,5 millones de habitantes, pero tiene otras 9 ciudades conurbadas. Y esta metrópoli de 10 ciudades tiene 4,2 millones de habitantes en un valle estrecho. Es una ciudad, es la tercera ciudad del mundo más densamente poblada, Medellín. Y entonces, cuando estábamos en la alcaldía y nos preguntaron qué van a hacer ustedes para mejorar esta situación de atascos permanentes, todo el mundo esperaba que respondiéramos que íbamos a hacer más vías, a ampliar las vías para los autos y a hacer intercambios viales de múltiples pisos. Incluso uno de los candidatos a la prefectura al que le ganamos proponía hacer un segundo piso vial sobre el río Medellín, que atraviesa la ciudad de sur a norte, y hacer encima del río una autopista. Y nosotros dijimos, es todo lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos mejorar la movilidad de la ciudad logrando 3 cosas. 1, que la movilidad sea segura. La movilidad no se mejora yendo más rápido a otro lugar, sino haciendo la movilidad segura. Y haciéndola segura para los más débiles, los peatones, los niños, los ancianos. Fundamental. Segundo, hacer una ciudad para peatones y para ciclistas. Y tercero, hacer una ciudad donde se privilegie el transporte público colectivo y el transporte público masivo. Rutas de buses, buses de carril exclusivo, sistema metro, tranvía, el BLT y el BRT de ustedes y el BLT, el BTL y el BRT y los teleféricos, los metrocables. Y eso es lo que se ha venido desarrollando. La semana pasada, Medellín inauguró, puso en funcionamiento su 6ª red de teleféricos, de metrocables unidas al sistema metro hacia los barrios de mayor pobreza. Eso, entonces, cuando definís qué proyecto de sociedad querés, podés definir los componentes urbanos. A eso me refiero cuando digo que es un profundo proyecto de transformación social con contenidos y resultados urbanos. Nos definimos como sociedad e desde aí definimos que tipo de ciudad hacemos. Muito interessante. Quer dizer, vocês queriam uma cidade para as pessoas, né? E não tem nenhuma dimensão mais de pessoa do que o pedestre, né? Claro. Que é a parte mais frágil do trânsito, né? Agora, você, Jorge, todas essas viagens ao Brasil, todas essas consultorias aí para outras cidades e tal, você viu isso sendo aceito em alguma cidade brasileira? A gente está vivendo um momento, especialmente aqui em São Paulo, vivia antes da pandemia, um momento de aumento do uso do transporte coletivo, de bicicleta, do pedestre, redução do carro muito forte como status. O carro, mas ainda assim, São Paulo é uma cidade que tem muitos carros, é muito travada, e o Brasil como um todo é muito carrocêntrico, né? Você viu acolhida em alguma cidade no Brasil para essa visão? Sí, yo creo que hay pequeños pasos. Por ejemplo, desde que la Avenida Paulista
se convierte los domingos en un gran parque público, eso ya es un significado tremendo. Que la Avenida Paulista, ese eje vial tan importante, de 3 carriles o 4 carriles a cada lado, 6, 8 carriles en la Avenida Paulista, se convierte en un gran parque público de uso para pedestres, de uso para bicicletas, para salir con las mascotas, para tocar un instrumento, para todo esto. A mí me parece que se mandan mensajes importantísimos a la sociedad con ese tipo de estrategias. Pero también hay experiencias, ya no en movilidad, sino en otro tipo de estrategias. En Recife, en Medellín, asumimos un concepto de seguridad que es distinto a lo tradicional. Yo decía, Clayton, en una charla en la que nos conocimos sobre urbanismo social, que parte de la clave de Medellín es responder de manera distinta a las preguntas de siempre, cambiar los paradigmas o hacerse otras preguntas. La pregunta de la movilidad de hace un momento, ¿cómo van a mejorar ustedes la movilidad? Decimos, ¿qué es movilidad? ¿Movilidad es mover autos o movilidad es mover personas? ¿Cómo se mueven las personas? A pie, en bicicleta, en cochecitos de bebé, en sillas de ruedas. Entonces, mejoremos la movilidad para estas personas y después para los autos. Cuando nos preguntaron, ¿ustedes cómo van a mejorar la inseguridad de la ciudad con mayor tasa de muerte violenta del mundo? La pregunta que ustedes que son periodistas y yo que soy jornalista también, todo periodista cuando te pregunta al gobernante, ¿qué va a hacer usted para mejorar la inseguridad? La respuesta que espera escuchar del gobernante es, vamos a fortalecer la seguridad, vamos a poner más policías, vamos a llenarnos de cámaras de vigilancia, vamos a sacar el ejército a las calles, vamos a hacer las jornadas de pacificación en las favelas. Y eso no sirve para nada. No sirve poner más policías, no sirve poner más cámaras de vigilancia, no sirve militarizar una favela, no sirve. Si al mismo tiempo no se hacen otras cosas. ¿Hay que fortalecer la policía? Sí. ¿Hay que tener más cámaras de vigilancia? Sí. ¿Hay que mejorar los sistemas de atención inmediata, de reacción inmediata? Sí. Pero si al mismo tiempo no se hace un gran trabajo social, educativo y cultural, eso no sirve para nada. Entonces, nosotros dijimos, cuando nos preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes para mejorar la inseguridad? Nosotros decíamos, ¿qué es lo contrario a la inseguridad? Y todo el mundo nos decía, la seguridad, ¿no? Las dos palabras opuestas no son seguridad versus inseguridad. Las dos palabras opuestas son a la inseguridad, la palabra opuesta es convivencia. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, com projetos educativos e com projetos culturais. E aí, para encerrar, né, nosso papo, as ruas físicas estão vivendo, a gente está vivendo um desafio muito grande, né? No Brasil, imagino que na Colômbia também, na América Latina, como de um modo geral, a pandemia provocou um estrago muito grande, né? No Brasil, um aumento muito grande da pobreza, muita gente, inclusive, vivendo nas ruas. Como é que você vê isso? Qual que é o cenário aí que você vê? Por outro lado, isso teria o potencial da gente transformar as cidades, né? É uma abertura de olhos, assim, a realidade se colocando na nossa frente permite a gente fazer mudanças estruturais nas nossas cidades. Mas não sei se a gente vai fazer isso, se a gente vai ter pessoas dispostas a fazer essa mudança. Qual que é a sua visão? E aí, já deixando aí uma mensagem final aí para como você vê esse cenário futuro aí. Bien. Dos respuestas también. Una primera. Los espacios públicos, las calles, las ruas, los espacios públicos, los parques, se han convertido por razones de la violencia o de las violencias y por razones de la pandemia en espacios del miedo. Es decir, hace 30 años y hace 15 en Medellín
el espacio público, las calles estaban negadas para el encuentro, porque eran los espacios del miedo. Si matamos 18 personas diarias cada día del año 1991, pues las calles y el parque son espacios del miedo. No salimos a las calles, no salimos a los parques porque nos da miedo por las violencias. Hoy muchas ciudades latinoamericanas tienen en las calles y en los parques y en sus espacios públicos los lugares del miedo. La pandemia nos hizo aislarnos en nuestras casas, en nuestros pequeños barrios, en nuestros pisos, apartamentos, nos hizo encerrarnos y no salir al espacio público, a las ruas, por el miedo también al contagio. Sin embargo, hace 15 años, en Medellín, cuando empezamos estos procesos desde lo público, cuando estaba en la alcaldía, dijimos, el espacio público debe ser fundamentalmente el espacio de encuentro ciudadano. Nuevamente, como en la primera respuesta de lo urbano y lo físico, dijimos, si queremos que el espacio público sea el lugar del encuentro ciudadano, ¿qué tenemos que hacer urbanamente, físicamente, para que eso sea posible? Entonces dijimos, por ejemplo, en los parques, las bancas de los parques se diseñan como las bancas de iglesia. En los parques públicos las bancas son como bancas de iglesia, una y otra y otra y otra, como para que nadie converse. En cambio dijimos, ¿qué pasa si en un parque diseñamos las bancas de esta manera? Para que haya encuentro, o de esta manera, para que haya encuentro. O una banca de 5 personas acá y otra banca de una persona al frente, para que haya encuentro. Y empezamos a diseñar nuestros espacios públicos con cosas en las que haya algo que hacer. Algo que hacer. Un pequeño parque, algo que hacer. Y empezamos a pensar en el espacio público como el refugio, ya no como el miedo, y el espacio público como el lugar de encuentro. En la pandemia empieza a pasar algo parecido. Las protestas ocuparon las calles en el peor momento de los contagios y de las muertes en Colombia. Nunca, desde marzo del 2020 hasta hoy, habíamos tenido en abril, como tuvimos en abril y mayo, los peores picos de la pandemia. Más contagios, más muertes y ocupación total de las unidades de cuidados intensivos. Y sin embargo, la gente ocupó, a pesar del miedo, ocupó las calles con una frase: un pueblo que sale a las calles en el peor momento de la pandemia del COVID-19 es porque le tiene más miedo al gobierno que a la pandemia. Y eso es fundamental. Y yo creo, tengo como una hipótesis, y es que mucha de la gente también que ha salido a las calles salió como una reacción de me libero del miedo de la pandemia y me arriesgo al contagio, pero me integro con otros, me sumo a otros. Soy lo que soy, ya no como persona encerrado en la biblioteca de mi casa o en una pequeña habitación, sino que soy ciudadano porque hago parte de un colectivo que está en las calles protestando y buscando el bien común. Y ese sentido de construcción de lo público, de construcción de lo común, de construcción del otro, de lo que nos es común, de lo que es público, creo que es una ocupación tremenda para el espacio público y para las calles. ¿Qué va a pasar? Hipótesis abierta. Nosotros en Colombia tenemos elecciones parlamentarias en marzo del próximo año, del 2023, y tenemos elecciones presidenciales en mayo, primera vuelta, y en junio, segunda vuelta. O sea, dentro de un año, este fin de semana, dentro de un año, tendremos nuevo presidente colombiano. Y las hipótesis están abiertas. Algunos dicen que esto va a favorecer a la izquierda y otros dicen que va a favorecer a la derecha, que la derecha vuelve a apropiarse del miedo. Y hace 2 días hubo un atentado en una guarnición militar en Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela. Explotó un camión adentro de una brigada militar, hubo 36 heridos y muchos pensamos que es un atentado muy extraño,
muy extraño. Y creemos que es un autoatentado, que es parte de lo que la derecha hace para apoderarse del miedo y para que la gente vuelva a reaccionar con candidatos de derecha que le ofrecen una obviedad, y es que el miedo se supera militarizando las ciudades, o como el hijo de Bolsonaro con el secretario de Cultura de Brasil, armados con armas, y, en fin, o sea, ese tipo de cosas son horrorosas. Pero otros dicen que esto puede favorecer, que las calles pueden también favorecer el surgimiento de terceras vías, de candidaturas que entren entre la izquierda y la derecha, que vayan más por el centro, pidiendo un país que tenga realmente otras condiciones, no de polarización, sino otras condiciones de desarrollo de la democracia. Pero hoy, un año antes de esas elecciones, Denise, no tengo ni idea de responderte qué va a pasar con esto. Eu vejo que nós estamos na mesma situação aí, Brasil e Colômbia, em relação ao futuro. Está tudo em aberto e a gente pode andar para frente ou para trás, a gente não sabe ainda, né? Somos iguales los brasileños. Somos iguales brasileños y colombianos. Somos iguales para lo bueno y para las estupideces también somos iguales. Somos muito parecidos mesmo. E, inclusive, somos parecidos... Muito obrigada. E somos parecidos, inclusive, porque temos o café aí como símbolo, né? No café somos concorrentes, né? Mas a Colômbia soube fazer muito melhor que o Brasil o marketing do café. O Brasil nunca soube fazer esse marketing. O Brasil ficou como exportador de commodities no café. A Colômbia soube fazer muito bem essa marca, Café de Colômbia, né? É uma marca maravilhosa. Eso es cierto, tenemos mejor marca, pero también es que tenemos mejor café. Isso está em aberto. Isso está em aberto, isso está em aberto. Me van a matar mis amigos brasileños que me han dado café toda la vida. E quando você tiver, depois da pandemia aqui em São Paulo, Jorge, tem um café com a caneca do A Vida no Centro para você aqui. Ó. Bien. Eso está bien. E a gente vai te dar a melhor caneca daí, quando você voltar ao Brasil. Debo decir algo. Esta caneca es hecha por mi esposa. Olha, e é muito bonita mesmo. Mi esposa es orfebre, es ceramista y es hecho por ella. Entonces, es hecho en mi casa. Cuando vengan a Medellín, les doy canecas de mi esposa. Tem a nossa marca, mas não é feita por nós. Então, bom, um brinde. Muito obrigada pelas suas reflexões, por trazer aqui uma iluminação para a gente aqui do que deu certo aí. Quem sabe a gente consegue copiar as coisas boas e fazer também isso no Brasil. Muito obrigada. Bueno, un abrazo. Una foto para el brindis. Voy a tomar esta foto. Quiero tomar esta foto antes de cerrar. Sim. Eso. Olha, e manda a foto para a gente compartilhar aqui. Bien. Um abraço, Denise. Um abraço. Tchau, então, só um abraço. Só para você que está nos assistindo agora, este vídeo aqui no YouTube também tem uma versão em podcast que está no Spotify do A Vida no Centro, portanto, se você quiser ouvir isso em áudio, também está lá. E fica o convite para acessarem aí, avidanocentro.com.br, né, Denise? Um abraço. Um abraço. Tchau.